Sí, buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión. El día de hoy vamos a continuar con digamos que nuestro ciclo, en el cual hemos estado hablando sobre el proceso de la Constitución de la Ciudad de México y específicamente en cuanto últimamente hemos tratado a las mujeres que están queriendo participar como representantes en la Asamblea de Constituyentes. La semana pasada tuvimos a la doctora Consuelo Sánchez y el día de hoy pues es un gusto para nosotros presentar a nuestra querida Irma, que le puse maestra en la presentación y ella me está explicando que como llevó a la par dos carreras y es una especialidad, en una le pidieron que renunciara a la maestría que les había yo comentado que era en investigación, estudio y investigación y especialidad urbanismo, entonces tuvo que renunciar a esos créditos para quedarse con la especialidad en Derecho Familiar, porque ella además es abogada. De formación es trabajadora social y digamos que todo el carácter de estudios sociológicos y sociales referentes a las organizaciones ciudadanas son los que la ha llevado que a lo largo de su carrera laboral y política y de activista se haya enfocado precisamente en los procedimientos, en los procesos, en las formas de cómo organizar a la gente de una comunidad urbana específicamente, porque ha trabajado mucho en la Ciudad de México, pero también tiene experiencia en el ámbito regional. Ella va como candidata por parte del partido Morena, de Regeneración Nacional, como todos lo sabemos, y ella está precisamente muy interesada en que se conozcan esos puntos que como ciudadanía nos interesa a nosotros saber para poder organizarnos y para poder llevar a cabo toda una serie de actos y de demandas que como en nuestra vida cotidiana requerimos para y que a veces por la falta de conocimiento y la falta de herramientas aparentemente no podemos llevarlo a cabo. Y ella le ha dado seguimiento a muchos procesos, su tesis de licenciatura específicamente fue sobre un caso de organización ciudadana en la colonia obrera, perdón, en la Doctores. Entonces, digamos que conoce el meollo del asunto del Distrito Federal, que es tan complejo, y en la zona centro de la delegación Cuauhtémoc, y en una de las colonias que son, digamos, que tienen mucha fuerza, tanto en cuestiones de organización ciudadana por efectos de ciudadanía, como por efectos de comerciantes, de empresarios, etcétera. Entonces, toda la experiencia que tiene ella, bueno, pues el día de hoy nos la va a compartir y vamos a tratar estos puntos para que al finalizar su presentación podamos hacer un diálogo con ella. Entonces, le damos la bienvenida a la maestra Irma Lara, es nuestra maestra del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Me da gusto aceptar esta invitación por parte de la compañera Laura Nava, el compañero Javier, que pues son los que facilitan este espacio de debate cotidiano de cada semana, entiendo, y entonces pues las personas que estamos aquí asumimos un compromiso con la sociedad para el cambio y por eso es importante la retroalimentación. Y bueno, pues primero decirles que hablar de las propuestas de Morena es muy amplio porque no sé si algunos de ustedes han leído los 100 puntos de Morena, los 100, no los 15, porque hay un listado de 15 puntos que se están difundiendo y vienen en el folleto. Y esto se hizo una selección de 100, se hizo una selección de 15. Los cuales se decidieron a partir de los que fueran más atractivos, que representaran como una identidad con el pueblo de la Ciudad de México. Pero indudablemente creo que sí es importante que las y los que andamos en la calle convenciendo a la ciudadanía, pues sí tengamos una lectura de conjunto. Y entonces decirles que revisar los 100 puntos es importante.
y yo hice un concentrado en la presentación de cuáles son el índice de esos 100 puntos y ahora se los presento. Sin embargo, yo decidí abocarme al tema del gobierno desde abajo, porque a mí me parece que el tema de participación en la toma de decisiones debe de ser transversal a todo ámbito, ya sea incluso familiar, comunitario, de gobierno, donde estemos parados y paradas, porque hay veces en que hablamos de discursos muy de izquierda y resulta que en la hora de la vida cotidiana, pues qué participación promovemos hasta nosotros en nuestras casas, y tiene que ver con también la cotidianidad, pero me voy a abocar a esta parte de la construcción del gobierno desde abajo, porque por lo menos en mi caso, que estoy participando en movimiento social desde los sismos del 85, cuando nos tocó vivir la emergencia, si no nos hubiéramos movilizado y si no hubiéramos participado, pues no tendríamos nuestras viviendas y no tendrían otros vecinos también su vivienda. Porque los gobiernos lo que buscan es, toman decisiones al margen de la ciudadanía, las quieren imponer como es el constituyente, el decreto, y nos imponen, y entonces ahí ¿dónde está la participación? ¿Verdad? Y así lo vamos a ver, por ejemplo, con el decreto. ¿Quién es el que puede presentar proyecto de constitución? A ver, ustedes mismos y mismas díganme, ¿quién propone el proyecto de constitución oficialmente? El jefe de gobierno. Mancera. Este proyecto lo va a presentar, ahora por ahí se está comentando que no va a haber ningún proyecto, que solamente va a haber una serie de lineamientos y orientaciones, lo cual quiere decir que quienes van a definir la constitución serán esos constituyentes, una parte impuestos por dedazo y otras electos. Pero aún así, aunque fuera, pongamos que Morena tuviera una buena representación y lográramos frenar con las 2/3 partes, con 34 personas lográramos frenar ese atraco a la ciudadanía y que lograra pasar, pero aunque lograra pasar muy buenas propuestas, la ciudadanía tenemos el derecho de participar en una aprobación o desaprobación de ese proyecto constituyente. Entonces, antes de pasar a la presentación, hay que abordar la Constitución, el poder constituyente. Lo puedes entender de dos maneras. Uno, el poder que se constituye para darle contenido a la Constitución, es el poder constituyente. Y anteriormente, antes del siglo XX, el poder constituyente era definido por las monarquías. ¿Y qué creen? Que yo creo que estamos nosotros en México regresando a esa época donde las oligarquías nos imponen una constitución. Y entonces no hay ningún poder constituyente soberano. Aunque Morena participe y ganara espacios, ese poder constituyente está viciado de origen. Pero aún así decidimos entrarle y vamos a hacer todo lo posible por llamar a votar, porque los poderosos lo que quieren, si ustedes ven, no hay tanta propaganda. ¿Ustedes ven? No. Claro, porque ellos lo que me apuestan es a la abstención. Lo que quieren es que la mayoría de la población no vaya, para ellos llevar su voto nulo, su voto corporativo, su voto clientelar, su voto comprado, manipulado, y con ese ya garantizar una mayoría. Vamos a ver cómo resulta, pero sí creo que va a ser el gran enemigo de primero es el proyecto viciado y segundo el abstencionismo. Ahí vamos a tener una fuerte dificultad porque las personas no le están dando la importancia, es más, hay mucha desinformación. Nosotros andamos en las brigadas y andamos visitando y hay veces realmente es un esfuerzo que hacemos con dificultades, con propios recursos, con brigadas voluntarias y vamos, y de veras, la mayoría de las personas no saben, no están enteradas. Entonces lo poco que estamos haciendo, lo poco en relación a la magnitud de lo que es el territorio de la Ciudad de México, pues
lo estamos haciendo sin duda, pero es todavía, cada uno de nosotros y nosotras estamos a tiempo todavía de poder jalar lo más que podamos. Si cada quien convence a 10 vecinos y vecinas para ir a votar, ya estará haciendo su trabajo. Bueno, entonces, refiriéndome un poco a la cuestión, ya entrando en la materia, a ver, nada más les pido que del tema de participación ciudadana, que 5 de ustedes me digan algún derecho que conozcan que está en los 100 puntos que ya Morena está instalando en el tema participación. ¿Quién dice yo? Derecho a internet, ¿no? Al internet. Es importante, comunicación, participación. Muy bien. ¿Cómo se llama usted, compañera? Hilda Valdés, para servirle a todos ustedes. Hilda, muy bien, gracias. Va uno, muy bien. Segundo, a ver, Javier. Derecho a la salud. Derecho Fabián. universal a la Fabián. de salud. Universal. Bueno, les estoy pidiendo que sea del bloque de participación, de lo que es gobierno construido desde abajo. Si quieres, Fabián, ajustar tu aporte. La participación en el presupuesto delegacional. Presupuestos participativos como un instrumento. Muy bien, eso sí, cierto. Hay varios instrumentos que Morena propone. Otro, a ver, compañera. Del tema participación, porque eso sería en el tema de igualdad, como derechos sociales. Hablando del tema participación, de cómo la ciudadanía se involucra, participa activamente en la toma de decisiones. Pues la Contraloría, sí, la Contraloría para Sí. lo que gasten. Es uno de los instrumentos, efectivamente, Contraloría, supervisión, muy bien. Palomita. Y allá, la compañera. Rendición de cuentas, ¿no? También, sí, muy bien. Referéndum, son varios instrumentos, muy bien. También es diferente. Consulta. Entonces la consulta, ahí vamos a ver, podemos incluso, a ver, la compañera Juliana. Sí. Consulta ciudadana y sobre todo que sea participativo, pero que tomen decisiones con la consulta y el referéndum. Muy bien, sí, está bien, esos están ahí. ¿Y el compañero? La elección honorífica de alcaldes y la participación avalada de los secretarios de seguridad en cada delegación por parte de cada delegación. Va a ser validada por el consejo, ¿no? Un consejo que va a ser formado desde cada delegación, y el secretario, todo el secretario de Seguridad Pública, igual que otros cargos, van a ser avalados por el gobierno. Bueno, ahí explícitamente los 100 puntos no están. Seguramente, miren, hay hasta donde sé por el Consejo Redactor 1000 puntos, pero de esos 1000 se consensaron 100 y se priorizaron 100. En esos 100 no está eso, pero está muy bien que lo mencione. Ciertamente se propone la instalación de un consejo de participación, de control, de auditoría, ¿no?, ciudadana, que sería a nivel general de la ciudad, y que este consejo se propone que se integre por 5 personas, pero que sean electas por la ciudadanía, y sería totalmente autónomo, un poder autónomo. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a concentrar en las propuestas de los que tienen que ver con los instrumentos desde más abajo que los que propone Morena, ¿sí? Atrás, ¿quién más? Ya para cerrar, a ver, sí. Que nosotros podamos decidir si se queda o no se queda. Revocación del mandato, sí. Eso ya se había comentado, muy bien, reiteramos. Ese es uno de los, quizá de las propuestas que más estamos enfatizando y que está en los 15 puntos, ¿verdad? Que está en el folleto. Muy bien. Bueno, ¿y algún otro? Sí, que se realicen las tribunas públicas donde, en este caso van a ser municipios, ¿verdad?
No, fíjese que no. Aquí dice que... No, bueno, entonces, en el... estará completo con el ayuntamiento, porque Quisiéramos, sí. lleva un ayuntamiento, ¿verdad? Y su cabildo. Entonces, Se dice cabildos abiertos como una propuesta. sí, entonces la inconformidad de los habitantes de ese municipio, llámese aquí, para hacer llegar sus inconformidades al edil en turno, sería, ¿no? Aquí en la plaza de la Rueda Insurgente había una persona que hacía tribunas públicas de inconformidad con el gobierno federal, también allá a un lado de Bellas Artes, Sí. pero desaparecieron. Pero en este caso yo pienso que sería positivo que continuaran esas tribunas públicas donde los habitantes pueden demostrar su inconformidad principalmente, Sí. hacerle llegar a la autoridad respectiva. Sí, son dos cuestiones que usted menciona. Primero decirles que en el decreto del 29 de enero, ya el decreto le da una limitación a la Ciudad de México, porque ya se establece que no vamos a tener municipios, vamos a tener alcaldías. El Distrito Federal no va a ser una entidad de la República, sino va a tener un estatus, sigue con su estatus especial. No deja de ser ninguna entidad, sigue siendo capital de los Estados Unidos mexicanos, pero no es una entidad. Si fuera una entidad tendría municipios, tendría, ¿no? Otro municipio libre autónomo, no. Lamentablemente no lo vamos a tener. Lo que propone Morena en relación a lo que dice el compañero es que las legislaturas funcionen, todas las sesiones sean públicas. Es la propuesta de Morena, que las sesiones de la legislatura, porque ahora ya se va a cambiar el nombre, de Asamblea Legislativa del Distrito Federal pasa a ser legislatura, y vamos a tener alcaldías y concejales. Morena propone que los concejales, por cierto, sean honoríficos, que no ganen, porque eso nos incrementaría el pago de burocracia. Son las propuestas de Morena. Ahora falta ver cómo en el debate con los otros partidos, como quede la conformación de la constituyente, qué tanto avanzamos o no con nuestras propuestas. Pero hoy te voy a abocar entonces a comentar con ustedes cuáles son esas propuestas que Morena coloca de construir gobierno desde abajo, y entonces vamos a revisarlas y a decirles que sigue. Ya lo descubrí aquí, ya descubrí que si me pone la presentación estaría muy bien. Bueno, ajá. Entonces comentarles que paso con esta cuestión, tendremos que analizar cuando hablamos del poder constituyente quién lo integra, y después los contenidos de la Constitución que ese poder constituyente le da a esa Constitución. En general Morena ha cuestionado las dos cosas y ha tenido aportes. Tan es así que Morena es el único partido que presentó una acción de inconstitucionalidad y no sabemos qué resultó de eso, porque se dice, ese decreto es violatorio de las garantías y entonces está viciado y se presentó una acción de inconstitucionalidad que la debe resolver la Suprema Corte. Lo debe de resolver, desde mi punto de vista, antes de que sea la elección del 5 de junio, para saber qué sucede, porque incluso Morena está hablando de decir, algunos por ahí dicen, si nosotros ya criticamos el origen, pero además vamos a identificar vicios en la elección, porque sabemos cómo son las prácticas ilegales de compra, coacción del voto, imagínense a qué nos vamos a enfrentar. Y además, ¿qué va a pasar si tenemos una abstención en un poder constituyente que de origen está mal, pero además una abstención donde no tenga legitimidad ni legalidad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La preocupación, ¿no? Podemos tener un abstencionismo muy fuerte, y eso va a ser muy lamentable, que exista tal grado de abstencionismo para elegir a quienes nos van
a definir, a redactar, a aprobar una constitución. Entonces no puede ser, porque es la ley suprema que le da integración y representa un pacto fundacional de una sociedad en la Ciudad de México, de la sociedad y gobierno. Y ahí hay temas clave: los órganos del Estado, cómo se integran, los derechos fundamentales, cuál es el procedimiento para elegir, para esa integración de los poderes, cómo es el equilibrio de poderes, qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer los poderes de la Ciudad de México. Entonces es una cuestión de trascendencia, porque la Constitución va a tener vigencia para los siguientes, cuando menos, 100 años. ¿Y qué pasa con un poder constituyente tan cuestionado? Entonces es muy lamentable lo que está sucediendo, pero no por eso, a pesar de esa posición crítica, vamos a echarle todas las ganas para impedir pues yo digo que es un decreto que instala un proceso express de la Constitución. ¿Por qué tanta prisa por hacerlo? Pues está claro que la mirada, todo está en ataque a Morena, para evitar que Andrés Manuel llegue al 18. Eso es, porque es el principal bastión, la Ciudad de México. Afortunadamente ya Morena está despegando en otros territorios, pero quieren frenar a Andrés Manuel en donde él gobernó, que es la Ciudad de México, y hay una clara intencionalidad política de frenar a Andrés Manuel para el 18. Este contexto lo tenemos que tener. Bueno, de las 100 razones para votar por Morena. Eso no es lo importante es que el PRI se quiere apoderar de la ciudad. Así es. Pues yo diría, es el PRI, pero acuérdense que están aliados PRI, PAN, PRD y todos los demás partidos. 9 partidos. Son los aliados del pacto contra México, todos ellos van. Todos ellos, Nueva Alianza, todos esos están aliados contra Morena. Porque saben que Andrés Manuel pondría, y todo nuestro proyecto pondría orden y un alto a todos esos negocios fraudulentos de asociación de lo público con lo privado y donde se benefician ellos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es? Este es el esqueleto de lo que tienen las 100 razones para votar por Morena. Si alguien no tiene ese documento, me escribe un correo y con todo gusto se los envío, o la compañera Laura lo puede colocar también en la página, porque es importante tener conocimiento de los 100 puntos, ya no de los 1000, los 100, con los 100 es muy importante que los conozcamos, porque cuando vayamos a la calle y alguien nos diga, ¿y usted qué propone para esto? Ustedes dicen, ay, ¿qué será? No, pues esto, ¿no? Manejarlo. Entonces, tenemos miren, del 1 al 6 tiene la naturaleza de la ciudad, principios y valores de la Constitución. ¿Y eso, cosa roja que ahorita es que se me fue ahí, pero ahorita perdón, pero pues ya no se lo pude ni quitar. La organización democrática desde abajo, del 7 al 19. Entonces, esto se los pongo en los puntos que abarca para que vean el peso que tiene. El poder ciudadano anticorrupción, del 20 al 34, igualdad social del 35 a 51. Este es el más pesado de los capítulos, el de igualdad social, porque ahí comprende una serie de derechos de diferentes, pues, llamarle grupos, grandes grupos sociales, sectores, o como les quisiéramos denominar. Derecho a la ciudad del 52 al 61, desarrollo económico 62-67, derecho al trabajo 68-70, transporte público, infraestructura urbana 71-73, medio ambiente y sustentabilidad 74-76, acceso a la justicia 77-86, honestidad de administración pública 87-90 y gobiernos locales 91 a 100. Esos son. Entonces, ¿a qué me voy a referir hoy? De todo esto, son al tema de la organización democrática desde abajo, que va del 7 al 19 de los 100 puntos.
No sé si me estoy explicando. Sí. Bueno, entonces vamos a pasarle a ver, aquí está el primer enunciado, que es muy importante. La democracia en la Ciudad de México será participativa, directa, deliberativa, comunitaria, electoral y representativa. Aquí hay una visión de que es importante considerar los diferentes tipos de democracia. No solamente estamos apostándole a la democracia electoral representativa, sino Morena tiene un planteamiento muy amplio de lo que debe de ser la participación y esa construcción de democracia. Y hay un enunciado al final: el poder en la ciudad se construye de abajo hacia arriba y las autoridades gobernarán obedeciendo. Aquí se recupera una idea que impulsaron los zapatistas: el mandar obedeciendo. Pues también desde Morelos, con los sentimientos de la nación, desde allí se planteaba. Muy bien. Vamos a ver, aquí yo les quiero comentar que a partir de esta idea, yo les traigo por ahí una definición que yo he trabajado en algunos procesos a partir de mi experiencia, y es esta, respecto a cómo entender la participación ciudadana. Y entonces creo que es muy importante que Morena le dé importancia a los diferentes tipos de participación. Una de ellas es la ciudadana, porque también hay participación comunitaria, hay participación social, hay participación, pues yo creo que desde del sector o grupo social donde participes, ¿no? Entonces es muy amplio el concepto de participación y hay diferentes tipos. Pero les quiero compartir esta propuesta de definición. Es un proceso social y o ciudadano que realizan sujetos individuales y colectivos desde el territorio o desde lo sectorial o temático, que bajo una perspectiva de ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales, culturales, ambientales, deciden desarrollar acciones para incidir en las decisiones y asuntos públicos. O sea, esa es la característica de la participación, que busca incidir en el ámbito de lo público. Por decirles una diferencia, a lo mejor en mi comunidad estamos interesados, promovemos un centro social y estamos participando. Pero cuando ese grupo ve que hay otros grupos y ya ven que es un problema común los centros comunitarios y ya se plantean decidir en cómo se administran esos centros sociales y buscan influir en la administración de esos centros, en la legislación, en cómo se administran, cómo se destina el presupuesto, ya están dando el salto a otra dimensión del ámbito de lo público. Más bien ya están interesados en que su participación ya no solo tenga que ver con su centro comunitario de su colonia, sino que ya tienen una perspectiva de región o de ciudad o incluso nacional. Y a varios movimientos les está pasando eso, porque ya dicen, no nos basta con definir mi entorno inmediato, mis necesidades inmediatas, sino que quiero trascender a otro tipo de decisiones en el ámbito de lo público. Y entonces ahí es donde hablamos de participación ciudadana, buscando que los resultados beneficien a la sociedad en su conjunto, todo ello a través de acciones de fiscalización, de control, de rendición de cuentas, de supervisión, de generación de propuestas en distintos ámbitos y niveles de gobierno, todo ello para el bien común. No es para su sector, es para el bien común, de todas y de todos, no importando los partidos de donde vengan, sino yo trabajo por que el bien común sea una realidad y que el interés general prevalezca sobre los intereses particulares. Entonces, a mí me parece que con esa cuestión Morena está insistiendo mucho, que prevalezca el interés general sobre el privado, el interés público sobre el privado. No puede ser que tengamos una sociedad, un Estado, donde se privilegien los intereses de unas minorías que lo que quieren es dilapidar los recursos nacionales y condenarnos cada vez a una mayor desigualdad social. Entonces es muy lamentable
de que en un país como el de nosotros crezca la desigualdad, la exclusión. Porque ya prácticamente ya nada más hay dos clases, los ricos, la alta, y los pobres. Ya no hay, todos estamos en una situación de exclusión, de pobreza, ¿verdad? Y entonces ellos quieren instalar una política social. La que quieren instalar en esta Constitución es una política como la que viene impulsando Peña Nieto en su plan general, que es focalizada, ¿sí?, que solamente va a atender a los más excluidos, a los que realmente lo necesiten, y lo ven como una cuestión de asistencia y caridad. Y desde el trabajo social hemos criticado estas posiciones, porque a nosotros nos compete mucho el ámbito de la política social. Entonces ellos quieren esa visión asistencial, paternalista, clientelar, de que te doy, pero tienes que votar por mí, condicionamientos, tienes que ir, es la visión de los súbditos, ¿no? De los súbditos y súbditas frente a un poder, a cambio de que yo te dé ayudas. Eso no puede ser. Tenemos que ver la visión desde los derechos que tenemos. Y entonces a cualquier ciudadano o ciudadana que ahora veamos en las elecciones, que le condicionen su voto, que le digan, oye, vota y mira, te doy programas, eso hay que denunciarlo porque son delitos electorales. Y hay que convencer la cultura de la denuncia. Bueno, y entonces en razón de esto decirles que si lo pasamos un poquito más, la presentación también la podemos subir al espacio. Los ejemplos de participación ciudadana en que Morena recupera al integrar en su planilla personas que significan luchas de incidencia desde lo social. O sea, al integrar en la planilla personas que están ahí en la planilla, son personas que simbolizan ya experiencias de participación ciudadana, ¿sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas experiencias? Vamos a ver, por ejemplo, la lucha de las organizaciones urbano-populares, sociales y civiles por incidir en las decisiones de la política de la vivienda, del derecho a la ciudad y el programa comunitario de mejoramiento barrial. Estas son unas experiencias relevantes que hemos tenido en la Ciudad de México. Decirles que desde que cuando se firmó, por decir, la Carta por el Derecho a la Ciudad, esa nosotros como organizaciones sociales y civiles lo estuvimos presentando a Marcelo, implicó negociaciones, reuniones, hasta que casi prácticamente se le forzó a que firmara la carta, porque ellos no querían. Y esta es una iniciativa que viene desde los movimientos alternativos, que hay un foro de Sao Paulo, el Foro Social Mundial, donde se da la parte alternativa, y desde ahí se empezó a hablar del derecho de la ciudad a finales de los 90. Y aquí en la Ciudad de México se hizo una Asamblea Nacional de Pobladores en el 2000, y desde entonces se decía Carta por el Derecho a la Ciudad. Todos esos años pasaron hasta que, fíjense, 2007 se logró, no, eso no es el 2007, perdón, eso fue cuando iniciamos mejoramiento barrial. Hasta el 2010 se firmó la Carta por el Derecho a la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado ahí? Que está la firma, está el planteamiento programático. Si ustedes buscan en cualquier buscador Derecho a la Ciudad, ahí les van a aparecer los documentos y todas estas propuestas, y viene muy a alusión todo esto. Recientemente en la Asamblea Todos y Todas, ahí en Tacuba y Xicotenca, la Asamblea Todos y Todas hubo un evento este domingo para que los candidatos de Morena suscribieran los compromisos, y las organizaciones plantearon, entre otras, que Morena integrara la Carta por el Derecho a la Ciudad, y es un documento programático de mucha valía porque se fue construyendo por trabajo de muchos años por diferentes actores. Yo creo que otros ejemplos son las políticas de igualdad de género, de la diversidad. Entonces, desde los sismos del 85 ya hay un ejercicio de participación ciudadana. No estuvimos viendo solamente nuestros intereses. Las políticas que se construyeron de vivienda
se construyeron a partir de la interlocución, pero que implicaba que la ciudadanía tiene que llegar preparada, con fundamentos, demostrando con diagnósticos y decirle al gobierno, esto es nuestra propuesta, está sustentada, tenemos movimiento social, lo manejamos en medios, tenemos esto implica los procesos de incidencia y de participación ciudadana son muy importantes, pero ameritan mucho persistencia. Se logran resultados después de años y no es sencillo. Y Morena, con esta planilla y las propuestas, está recuperando y siendo heredera de todos estos planteamientos. Bueno, pasamos entonces nada más a comentarles que al decir la democracia desde abajo, lo participativo, pues quiere decir que las y los sujetos se asuman como actores, como constructores de sus procesos, dejar atrás la cultura paternalista, pero tampoco caer en la sustitución, en la imposición de propuestas. Nuestra cultura política hay mucho riesgo. En los mismos, a veces, compañeros de Morena, a mí me ha tocado ver, ¿sí? Las personas van a veces a los eventos y todavía hay dirigentes y dirigentes de Morena que están pasando lista y les están dando hasta boletitos. Yo lo vi ahora recientemente y digo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, verdad, para transformar todo esto? Claro. Tenemos que luchar por cambios culturales de fondo y no permitir, podría buscarse la manera de no permitir, me refiero, no porque se sancionen todavía, porque son procesos de transición difíciles, pero que busquemos con procesos formativos ir eliminando esas prácticas y decirle a la gente, tenemos dignidad. No permitamos tampoco en Morena esas prácticas. Yo por lo menos creo que debemos de modificarlas. Se están dando, pero hay que combatirlas poco a poco, no con confrontaciones, sino con los métodos adecuados para irlas modificando. Directa quiere decir que los actores son protagonistas. Por su propia decisión y actuar participan en la toma de decisiones. Es necesario enriquecer mecanismos directos. Morena tiene un listado de mecanismos directos, vamos a verlos también. Y todo esto tiene que ver con que se instale indudablemente después de la Constitución vienen los cambios en leyes secundarias. Va a tenerse que modificar la Ley de Participación Ciudadana, porque si logramos insertar todos estos principios y propuestas, tendrá que haber un cambio en la Ley de Participación, porque la Ley de Participación, aunque no es tan mala en la Ciudad de México, recupera algunas cuestiones, indudablemente tuvo muchas resistencias de lo que ahora es el PRD, muchas resistencias y también del PRI, del PAN. Se estuvo haciendo parches y adecuaciones y no han dejado tener una ley de participación ciudadana donde se tengan cuestiones más de mayor profundidad de la participación, porque les espanta la participación. Ellos lo dicen en el discurso, pero en las prácticas no hay coherencia. Y bueno, pasamos entonces nada más a compartirles que la comunitaria, bueno, les estoy desglosándolo como yo lo entendí de lo que Morena enuncia. No es de lo que dice Morena, es lo que digo yo, aclarando, porque ese es mi aporte, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver lo que también dice Morena. Comunitaria de lo más cercano a las personas, sus barrios, colonias, pueblos, unidades habitacionales, calles, manzanas, en fin, eso es lo comunitario. Para un diálogo de lo micro a lo gubernamental, porque aporta propuestas a necesidades inmediatas y cotidianas. Esa es la comunitaria, y a Morena también lo está proponiendo, que sea parte de la democracia desde abajo. Y lo deliberativo, diálogo, horizontalidad, facilitar procesos de intercambio, de interlocución. Y aquí en lo deliberativo nos llevan mucho avance las experiencias brasileñas. Ellos sí hacen deliberación. Y la deliberación implica mucho, tiene mucho de fondo, porque es construcción de sujetos, es cómo te encuentras en el tú a tú con todos y todas las participantes de los procesos gobernantes, funcionarios, personas originarias, mujeres, hombres, niños. Se facilitan procesos donde participa también la niñez. Bueno, y también aquí
continuemos, a ver, el electoral y representativa, pues esta es la que generalmente hemos tenido muy en mente, muy directamente. Tenemos una cultura muy abocada a lo representativo, lo electoral, por la masividad que vivimos. Somos una sociedad complicada porque somos millones de personas asentadas en esta Ciudad de México. Y cómo garantizamos la participación, pero no quiere decir que nos agotemos en esta forma de democracia, sino que vayamos a otras, como las que ya mencioné. Y aquí Morena incorpora una propuesta: votar desde los 16 y podrán ser votados a partir de los 18. Morena dice, vamos por esa iniciativa, que ya los jóvenes de 16, la juventud vote a partir de los 16, porque ya hay jóvenes que ya quieren participar y tendríamos mucho soporte, ¿no?, de esta propuesta. Entonces, en resumen, en la propuesta de Morena se combinan y complementan las diferentes modalidades de participación, considerando el principio de que el poder se construye desde abajo y hacia arriba. Eso es la clave de esta propuesta. Y hay otras propuestas aquí. Bueno, yo considero que hay, para avanzar en todo eso, considero que hay varias condiciones que hay que ver. Hay que propiciar una estructuración para la participación de la ciudadanía con carácter autónomo sobre la base de un conjunto de instancias y figuras. Aquí tenemos que lograr que desde la política, claro, eso no se va a poner en la Constitución, eso va para ley secundaria y para que garanticemos otra forma de cómo se estructura la participación. Hasta ahorita tenemos los llamados comités ciudadanos, tenemos los consejos delegacionales, los consejos de pueblos, pero no funcionan porque ahí hay debilidades. Tenemos que repensar, refundar toda esta cuestión de la participación ciudadana. A esto me refiero. Y se deben de facilitar otras condiciones, como, vamos a ver, la cuestión de la descentralización, la reestructuración de la administración pública, porque en la medida en que tenemos administración pública más cercana a la ciudadanía, se favorece la participación. Tenemos que descentralizar, tenemos que generar órganos de gobierno, primero cercanos a la ciudadanía, pero con otra lógica de funcionamiento, porque cada quien funciona ni como islas, no hay una coordinación interinstitucional. El territorio es uno y tienen que aprender a cómo trabajar colaborativamente los gobiernos. Es otra lógica, completamente tendría que darse la vuelta y repensar innovadoramente los gobiernos, y los gobiernos de la ciudad, las alcaldías y también el gobierno central de la Ciudad de México. Actualizar el marco jurídico normativo, obviamente implica eso. Vamos a otro, me voy un poco más rápido: la generación de una cultura de la participación a través de procesos de comunicación y educación, que es muy importante esto que ya comentaba respecto a la cultura, y la definición de recursos para sostener el conjunto de políticas que hagan posible la participación ciudadana. Aquí, por ejemplo, en el caso, yo veo así como una situación pues débil, por ejemplo, ahora que estamos en campaña. En el caso de la delegación Cuauhtémoc, está débil el equipo, las políticas de participación. Podrá haber obras, podrá haber, dices, está trabajando Monreal, sí, pero hay una debilidad que tienen y no se les identifican. No hay quien se acerque a la ciudadanía a decirle, está pasando esto. Por lo menos digo, hay obras importantes. Yo vivo a la vuelta del registro civil y jamás nos han consultado cómo queremos el diseño participativo de los espacios públicos, y hay forma de hacerlo, no se está haciendo. Esas son debilidades y las tenemos que superar. Falta de comunicación. Comunicación, pero es información, comunicación, de involucramiento en la toma de decisiones. Ahí hay algunas debilidades. Quizá en otros gobiernos delegacionales no sé cómo lo estén haciendo, pero es muy importante el tema de cómo acercas, le invierte recursos. Tenemos que invertirle recursos a esto, porque tenemos que garantizar
personas que sepan cómo hacer el trabajo territorial se acerquen al territorio y estén ahí con la gente, dialogando, a ver cómo está, qué le sucede y cómo me convierto en conducto, en hilo transmisor de todas y de comunicación, más que de transmisión, de comunicación efectiva. Bueno, y esta es otra redacción de los puntos, es el 8, la participación será el cuarto nivel y se manifestará mediante mecanismos, y ahí están los mecanismos que algunos de ustedes y algunas de ustedes ya señalaron. ¿Cuáles son? A ver quién me quiere ayudar a leerlos. Aquí el compañero, si quiere leerlos usted, ¿sí? Con voz alta, sí, mecanismos. Ciudadana, deliberación, diagnósticos participativos, Muy bien. supervisión y control de programas, presupuesto participativo, gestión de proyectos colectivos, planeación y evaluación social, Sí. revocación de mandato, referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, contraloría social, auditoría ciudadana, juicio político ciudadano, acción ciudadana de inconstitucionalidad, protesta, cabildos abiertos, medios de comunicación social alternativos, autogestión y cogestión comunitaria, organizaciones civiles y no gubernamentales, así como en las asambleas ciudadanas y comunitarias de las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales. Entonces, como verán, los mecanismos, los instrumentos se enriquecen. Esto no está en la ley de participación, algunos sí. Entonces, hay algunos novedosos. Y entonces vamos a ver, en resumen, ya aquí hago un resumen. Entonces aquí, ¿cuál es mi interpretación? Que al señalar cuarto nivel de gobierno es darle un peso fundamental y poderoso a la participación ciudadana, por lo que una vez colocado en la Constitución como ley fundamental y dejándola como una característica de la entidad, como un poder que entra en el equilibrio de poderes, como uno que es componente ineludible e inherente al ejercicio del poder, será indispensable dotarle de instrumentos que faciliten la participación de los sujetos individuales y colectivos. O sea, tendría que establecerse que el cuarto poder entra en el equilibrio de poderes. No puede haber decisiones de gobierno sin tomar en cuenta este cuarto poder. O sea, a eso Morena se está comprometiendo y es algo muy serio y muy trascendente. Hablar del cuarto poder de gobierno, que eso es lo que Andrés Manuel ha insistido. Pero creo que todavía, en la medida en que se colocara en la Constitución y lo lográramos colocar, implica un rediseño y otras formas que no entrarían en la cultura tradicional que ya tenemos. Eso implica una revolución ciudadana desde abajo, ¿sí? Para darnos, y claro, tendríamos que adecuarnos, prácticas novedosas, innovación, creatividad y una serie de cosas. Bueno, y entonces, de los ejemplos de lo que debe reformularse en la actual ley de participación, por ejemplo, deben ser vinculatorios. Muchos de los instrumentos que están en la ley de participación no son vinculatorios. ¿De qué sirve el ejercicio? Me consultaron y la gente por eso se desencanta y nos cuesta tanto trabajo que la ciudadanía participa, porque no hay ese carácter vinculatorio. Y la otra es cómo hacemos para que se hagan menos burocráticos todas esas exigencias de participación. Solicitud de plebiscito, pues te piden el 0.4% de los ciudadanos, que actualmente implicaría aproximadamente a 29.116. Bueno, y eso ya se varió, porque esto lo saqué hace meses. ¿Cuánto es el padrón? Entonces, hay que ver cómo le equilibras entre no dejarlo tan abierto, porque también las fuerzas de la derecha pueden abusar de eso, ¿no? Pero tampoco dejarlo tan amarrado y tan rígido, ¿no? Que no nos permita el ejercicio de los instrumentos de participación ciudadana. Hay que echarle ahora sí que mucho coco a todo esto. No, creo que implica deber sentarse. Yo no sé si el Consejo Redactor ha valorado todo esto, pero es muy importante
que también desde abajo nosotros empezamos a tener conciencia de todo esto que implica. Nuevos instrumentos que identifico que se colocan, que no están en la Ley de Participación Ciudadana, deliberación, diagnósticos participativos. Bueno, ese pensándolo bien sí está en la Ley de Participación Ciudadana cuando se habla del presupuesto participativo. Sí está, pero no está concebido como tal, más bien es muy diferente, es algo, para mí es caricatura el presupuesto participativo de lo que hay de la Ciudad de México, en relación a lo que es las experiencias brasileñas y de otras latitudes, de europeas y bueno, yo tuve oportunidad de ir a Brasil apenas en marzo, y cuando uno va y está en contacto con los compañeros, compañeras, trabajadoras sociales que tienen experiencias, pues realmente dice uno, pues la Ciudad de México está en pañales, ¿no?, en el presupuesto participativo. Gestión de proyectos colectivos, planeación y evaluación social, revocación del mandato. Y hay otros también. Vamos a irnos más rápido. Contraloría social, que no está en la Ley de Participación así como tal. Algunos pueden estar enunciados, pero están enunciados de una manera, yo creo que como que son camisas de fuerza, acotados, y no están con esa dimensión que los hemos pensado desde las organizaciones de la sociedad civil. Auditoría ciudadana, juicio político ciudadano, este sí es novedoso, no lo había escuchado, es nuevo. Habría que ver cómo se le hace para un juicio político, ¿no? Y que tuviera repercusiones para aquellas personas, funcionarios que no están cumpliendo, que se hiciera un juicio político. ¿Desde cuándo aquí ya hubiéramos juzgado a Mancera y a Peña Nieto bueno, en la Ciudad de México, hablando de Mancera, ¿no? Porque como no es una constitución federal, pues solamente tendría competencia para la Ciudad de México. Sí, acción ciudadana de inconstitucionalidad, también es novedoso. Protesta, cabildos abiertos, medios de comunicación social alternativos, autogestión, cogestión comunitaria. Estos también nos enseñan mucho los pueblos originarios, todos estos instrumentos que son nuevos y que habría que aprenderles mucho a estos pueblos originarios, ¿no? Cómo los operan. Y no nos dice organizaciones civiles y no gubernamentales, pues habría que ver qué están planteando ahí. Yo puedo hacer una interpretación, pero son enunciados y yo creo que Morena los coloca y está muy bien, pero no se ha dado como la explicación. Convendría que, no sé, de los 100 puntos hubiera como un anexo de un glosario, ¿no? Se entiende así también, pero porque está ahí el enunciado y cada quien lo puede interpretar de diferentes maneras. Bueno, y entonces esta constitución, las reformas constitucionales, principales leyes, eso también lo dicen en este apartado del capitulado, estos de Morena, ¿verdad? Dice que las reformas legislativas y reglamentos se someterán a referéndum ciudadano vinculante. Morena está planteando el referéndum ciudadano vinculante, lo que salga del referéndum que sea vinculante. Primero, pues para que se haga el referéndum, pero como en el decreto no está, se va a aprobar fast track. O sea, lo aprueban el 31 de enero, que es el límite del 2017, se instalan el 15 de septiembre, los electos, después de la lucha postelectoral y demás, tienen septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, terminan el 31 de enero y el 5 de febrero promulgan la Constitución. Así es como está el decreto, y de ahí no nos vamos a mover, porque es un decreto aprobado en el Congreso de la Unión. ¿Qué va a pasar con la acción de inconstitucionalidad? Tendríamos que esperar y que Morena nos informe qué ha pasado con esto, porque es muy grave. El Poder Legislativo local se integrará por 60 diputados y diputadas. Ahora, aquí, ¿qué hay de novedoso en lo de Morena? Que aquí está concibiendo otra manera a los diputados de representación proporcional, porque dice que los diputados de representación proporcional no van a ser de los de las listas que no hicieron campaña, porque eso es lo que tenemos un vicio, ¿no? Los de representación proporcional dicen, ay, pues yo para qué hago campaña si entonces no voy a entrar, voy en el primero, segundo, tercer lugar. No, aquí Morena dice, estos últimos serán los candidatos más votados de cada partido que no hayan ganado la elección de sus distritos. O sea, quiere decir que hicieron trabajo,
que se la rifaron en la calle y que son los más votados. Me parece consecuente, porque eso es todo un problema de los diputados y diputadas de representación proporcional. Es una propuesta para mí innovadora. Otras propuestas: los órganos de gobierno del Poder Legislativo local sesionarán y deliberarán en público, ya lo habíamos comentado. Se instituirá la figura de revocación del mandato, como ya lo habíamos dicho, para todos y todas, jefe de gobierno, alcaldes, diputados y a todos los titulares de los cargos de elección popular. Se garantiza el derecho de reunión, manifestación y protesta pacífica. En la Ciudad de México no podrá haber suspensión de derechos y garantías. Esto sería muy importante porque todo lo que les están haciendo los maestros fueron desalojados, secuestrados, violentados en sus garantías. Sí. Prácticamente se les deportó, ¿no? Como si fueran, oiga, ustedes son indeseables, váyanse y vámonos. Eso fue una violación de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la local deberían de estar asumiendo una postura y guarden silencio, porque Mancera y Peña Nieto tienen controlados. Por eso los órganos, esa es otra propuesta de Morena, los órganos autónomos tendrán que realmente ser sus integrantes electos y de ser independientes, no pueden estar sometidos al poder ejecutivo. Órganos autónomos, eso es lo que jurídicamente quiere decir mucho, la autonomía. Y se reconoce el derecho de resistencia pacífica a la opresión, que eso lo tenemos, ¿no? La desobediencia civil pacífica de la sociedad frente a un régimen violatorio de la ley. O sea, esto en el cuarto nivel, nivel de gobierno, ¿verdad? Desde abajo hacia arriba se están instalando estos derechos. Entonces creo que eso es lo que creo que ya. A ver, otra más, ya no hay, ¿verdad? Ya está ahí. Se garantizaron los derechos de audiencias en medios electrónicos, así como los derechos de los usuarios de la red, el derecho a acceso gratuito a internet, y se tendrá derecho a la neutralidad de la red, lo que significa libertad y pluralidad irrestrictas. Aquí, no sé, me parece que hay una cuestión de redacción que no es del todo clara, porque al hablar de derecho a la neutralidad de la red, supongo que no puede ser atentado tu derecho, ¿no?, a manifestarte y a criticar a gobierno, porque ya ven que hasta están impulsando iniciativas que quien insulte a un diputado o a un funcionario del gobierno peñista y todos los mafiosos, pues ya puedes ser acusado y ser sujeto de investigación. Esto es la respuesta de Morena frente a la dictadura, a la imposición y a la represión que estamos por ser. Ya ven, hasta se modificó el artículo 29 constitucional y en cualquier momento nos pueden poner en estado de sitio y nos vulneran garantías. Es muy grave lo que está sucediendo en nuestro país y realmente tenemos que luchar porque en la Ciudad de México sea territorio liberado y libre de todos esos mafiosos oligarcas autoritarios. Bueno, creo que eso ya, ¿verdad? Ya es lo último. Sí. Bueno, ya, eso sería lo que traigo preparado y que, bueno, pues ya les compartí y pues gracias por su participación. Buenas noches. Pues, comentarios, preguntas, el micrófono es de ustedes para que puedan participar y aquí hacernos el favor de compartir. Perdón, Irma, yo soy Ramón, vengo de la delegación Álvaro Obregón, cerca de Ciento Los Leones. Nuestra candidata, así como tú, es Ramona Bencomo, ya lo debes de conocer. Sí, bueno, ella es una vecina ahí a una cuadra de la casa de ustedes, ¿vaya? ¿Sí? Sí. Y dentro de las cosas que hablamos, porque tenemos nuestros comités, tenemos asambleas, etcétera, lo que les pedimos, de muchísimas cosas que pedimos para ustedes, y con todo respeto, Irma, es que con el tiempo no se vayan a dejar comprar por Peña Nieto ni por el próximo presidente que sea, vaya, así, de los de la derecha sobre todo, ¿sí? Porque yo, con todo respeto, estamos diciendo en toda no nada más en la delegación, tenemos que ser en todo el DF y en todo el país, no se vayan a vender, porque si no me cuenta, Peña Nieto compra todo, sí, todo, compró a todos los partidos, al PRD, a todos, ¿sí?
Entonces yo, de alguna forma, con todo respeto, lo mismo que yo ya he ido a varias conferencias contigo, con Mayela, etcétera, ¿sí? Y les digo lo mismo con todo respeto, no se vayan a vender porque se compra todo, vaya, ¿sí? Esa es vaya, no sé, mi opinión, mi recomendación, vaya, ¿sí? Es todo, Gracias. A ver, adelante, sigan. Si les parece, todas Pasamos las participan y hasta preguntas. el final hacemos algún par de comentarios si es conveniente. Claro. Adelante, micrófono abierto. Quienes quieran participar, si quieren acercar al micrófono, aquí. Sí. Sí. Primero que todo, le agradecemos muchísimo tu presencia. Nos colabora mucho para labrarnos un poco los ojos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo van a elegir? En el caso de que Morena, porque yo he sabido, inclusive en el programa de Primer Plano, Leonardo Curso dijo que estaba muy elevada la situación de Morena y que los periodistas estaban pues muy enojados o haciendo cosa inmedia, pero mal. Mi pregunta es esta, que si cuántos candidatos que tiene Morena van a ser elegidos de acuerdo con la elección, si tiene muchos votos Morena, ¿cómo nos van a los que están en la lista? ¿Cómo va a ser el método para elegir a los candidatos si Morena tiene muchos votos? Aquí está el micrófono porque creo que lo está grabando la compañera Laura. Sí. Llegué un poco tarde, disculpe. Sobre los órganos constitucionales autónomos, se citan en la Constitución General de este país como autónomos, los que se pueden dar un financiamiento muy libre, muy laxo, muy propicio para el robo o el desperdicio, el mal uso de esos recursos. Yo me pregunto si no será esta la razón por la que la Comisión de Derechos Humanos recientemente señaló, se sabe que están en crisis económica, que tienen problemas financieros. Sería muy interesante, sería muy importante que en esta Constitución se pugnara principalmente lo que pueden hacerlo, que es la fracción de Morena y la ciudadanía detrás de ellos, de impedir que estos órganos autónomos, que se va a pugnar para que sean electos los integrantes, pero también para que no se puedan dar con esa laxitud dineros del erario público y propiciar con ello el mal uso de ellos. Me parece que es muy importante, y me parece que es muy importante fortalecer, en este caso de la Ciudad de México, en este caso de la Constitución de la Ciudad de México, esos órganos autónomos. En experiencias respecto a estas entidades constitucionales en países como de América Latina, me parece que Perú, Ecuador, han tenido muy buenos logros, han sido experiencias muy importantes. Aquí no tanto por la dependencia que se tiene del presidencialismo, por la corrupción que impera, etcétera. Me gustaría que nos diera usted su punto de vista. Gracias. ¿Alguien más? A ver, Fabián, mi compañero, después de Fabián. Gracias. Creo que todo este es un planteamiento muy amplio que implica transformaciones verdaderamente impresionantes, en el planteamiento de Morena.
Pero yo me hago dos preguntas. La primera de ellas es, bueno, partimos de un modelo de sociedad en donde, inicialmente, antes de la propuesta de Morena, en donde lo prioritario era el ciudadano. El ciudadano delegaba en sus representantes y en autoridades el ejercicio de su soberanía, ¿no? Ese es el esquema del Estado-Nación, el esquema constitucional. Ahora vemos la propuesta de Morena, y no, yo de ninguna manera pretendo cuestionarla ni criticarla. No, yo me pregunto, ¿qué estamos perdiendo? Pareciera que estamos buscando hacerle un huequito a los ciudadanos. Es decir, pareciera que los ciudadanos han quedado expulsados de todo este gran Estado nacional, de toda esta estructura constitucional, de la división de poderes, la fortaleza, el equilibrio entre los poderes. Todo eso parece haber pasado a segundo término. En realidad, ahí parece que lo último que importaba y ha importado es la gente, son los ciudadanos. Entonces, me parece que así lo percibo, sin haber revisado con mucho detenimiento la propuesta, que el ciudadano está buscando algún resquicio por donde colarse, ¿no? Y bueno, yo esto lo vinculo con la circunstancia que vivimos ahora. Hay un proceso de globalización, hay una serie de presiones que están buscando precisamente desestructurar a los países, desestructurar las instituciones. Y entiendo el esfuerzo de Morena como un esfuerzo por detener este proceso de destrucción institucional y de destrucción de la propia sociedad. Pero mi pregunta en segundo término va por el lado de, bueno, no estaríamos considerando la necesidad de prever que los mecanismos que se están proponiendo no se constituyan en herramientas para tutelar precisamente a una ciudadanía incipiente, que es la que ha caracterizado a México durante por lo menos el último siglo. Es decir, ¿cómo estamos considerando el fortalecimiento real de la participación, el fortalecimiento de los propios ciudadanos como ciudadanos? No se trata aquí de que hagamos lo que ha ocurrido, de crear una serie de clientelas a las que les ofrecemos desde la despensa hasta la casa, hasta el presupuesto, hasta la gestión en la delegación, porque yo conozco al subdirector, y conozco al director, y su prima es hermana de ese. O sea, estamos gestando ciudadanos con la propuesta de Morena. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere ella? Karina. Hola, mira, hablas con respecto a la generación de creación de generar cultura de participación ciudadana. Como tú dijiste, estamos en pañales en cuestión de participación ciudadana a comparación de otros países. Mi pregunta es, si ahora que tenemos una ley, pues entre comillas, que sí nos ha podido dar una escasa participación ciudadana, hablando de comités ciudadanos, la ley de participación ciudadana y esos instrumentos que tú comentaste, pero ¿cómo hacerle para que no se politice? O sea, por ejemplo, los comités ciudadanos en ciertas delegaciones están cooptados, están alineados y lamentablemente responden a los intereses del que está gobernando en delegación. ¿Cómo hacerle para quitar esa cultura? No sé, alguna institución, llámese IEDF, que a lo mejor también puede desaparecer, o la SED. ¿Cómo meter esta cultura de participación ciudadana? ¿Te refieres a alguna institución en especial o algún instrumento en particular? Esa es una. Y la otra, hablaste sobre reformulación del presupuesto participativo. Aquí yo vería la cuestión de no solamente reformular el presupuesto participativo, pero también en el proceso de la ejecución, porque lamentablemente se presta precisamente a lo que hablaba hace ratito, que nos prestamos a los intereses de la delegación. En este caso gana un presupuesto, ¿no? Fue votado, pero lamentablemente no lo quiere ejecutar la delegación porque
no le conviene, porque le conviene ya compró luminarias o banquetas, entonces cambian el presupuesto. Esta continuidad de darle vigilancia a lo que es el presupuesto participativo, no solamente en cómo lo elegimos o si va a ser votado o no va a ser votado, sino también este control, ¿no? Darle ese control de vigilancia después durante la ejecución. Y por último, yo tengo una duda. Bueno, tú estás en el 45, ¿no? Me parecen muy buenas tus propuestas, no sé si las propuestas que expusiste aquí fueron totalmente tuyas o fueron también en equipo, pero si en dado caso que tú no llegues, tú te vas o tienen gente para los redactores que lleguen estas propuestas o ya están elaboradas. Gracias. Sí, adelante, sí. Sí, bueno, me preocupó mucho, ¿no? Yo no había escuchado algunas de las propuestas que nos traes, pero me preocupó demasiado el hecho de que ya se esté replanteando, o que se esté planteando, perdón, la situación de que la capital va a seguir teniendo esa situación como capital, dice, no va a ser un estado más de la federación. Mi pregunta es ¿por qué Morena no lo plantea así? Porque finalmente desde que se hizo el planteamiento del estado de Anáhuac desde hace muchos años, se planteaba por eso, porque decíamos no queremos ser ciudadanos de segunda, y somos ciudadanos de segunda precisamente porque no elegimos a nuestras autoridades, porque no había participación ciudadana en todas las los planteamientos de gobierno del Distrito Federal. Entonces sí me preocupa mucho eso. Yo preferiría mejor 1000 veces que seamos municipios y que haya cabildos y que haya todo un proceso igual que en todos los estados del país, porque entonces estamos también haciéndole, perdónenme, le estamos haciendo el juego a Mancera y a Peña. No puede ser. Para mí esto no es posible. Nos van a fraccionar de todas maneras. ¿Y de qué está sirviendo todo esto? ¿Para qué quiero que haya elecciones o que cambien el nombre del Distrito Federal y que haya miles de elecciones de todo el mundo si vamos a seguir siendo, perdónenme, ciudadanos de segunda? Yo creo que no, yo creo que ahí hay que replantear esa situación, porque lo que queremos es que ser ciudadanos igual, ni más ni menos, igual equitativamente al resto del país, porque estamos hablando ya incluso de 2 constituciones. Yo no sé, en la Constitución mexicana no dice en ningún momento este planteamiento, ¿no? Plantea como capital, y hubo un pleito muy fuerte desde Venustiano Carranza, después Álvaro Obregón, y después ya en los últimos años con la gente del PRI, cómo se iba a plantear la Ciudad de México. Sí me preocupa demasiado, porque entonces de verdad siento que le estamos haciendo el juego a esta gente. Gracias. Buenas tardes, noches. Lo que yo decía hace un momento, y para la dama acaba de hablar, está de acuerdo conmigo, pues y ahí lo dice el volante que nos han obsequiado de constituir municipios. El municipio está integrado por el ayuntamiento y a su vez por el cabildo, que lleva 10 regidores y el síndico, presidente, ¿verdad? Porque de otra forma pues no habría respeto. Nada más es la Ciudad de México, pero después de todo aquí están concentrados los poderes federales, aquí, pero o sea, esa riqueza que generan los poderes federales no está distribuida para el pueblo. Ahora, si la Ciudad de México se constituye así en municipio, ayuntamiento y cabildo está integrado, entonces habrá una mejor disposición del ciudadano, del citadino. Claro, con esto va a salir beneficiados esa gran población de los municipios conurbados con esta ciudad,
no nada más va a ser para los citadinos, va a desaparecer el DF. Yo insisto en la formación del municipio. Todos los estados tienen sus municipios, la cantidad que tengan de ellos, pero es como se rigen, ¿verdad?, para llevar pues un control. Ahora tengo otra duda en la clase. Estas elecciones constituyentes se van a llevar a cabo el día 5 del mes que viene, junio. ¿Cuándo se conocerá el resultado de estas elecciones constituyentes? ¿Cuándo? Usted me lo aclara ahorita, ¿verdad? Y ya cuando toman posesión ya los integrantes constituyentes, será hasta el 18 con las nuevas elecciones federales y municipales, o antes, cuando ya den el resultado, en ese caso todavía el 10, ¿verdad?, que será el encargado de dar el resultado. Y aquí, pues, caso curioso, se van a juntar dos constituciones. Ahorita estamos, el día de pasado mañana, viernes, ya faltarán solamente 8 meses para el centenario de la Constitución del 5 de febrero del 17. Entonces se va a cruzar con esta Constitución local, en este caso el local, nuestra ciudad también, ¿verdad? Pues ojalá y sea para bien de todos, pues de la ciudadanía, como dijo la dama. Tenemos hoy el privilegio pues de darle esta categoría a nuestra ciudad, pero que sea de beneficio para los 32 estados que ya van a ser. Ahí mi exposición. Gracias. En relación a lo que estás comentando de que el constituyente, ya sabemos, ¿no?, que la asamblea va a ser constituida por 100 constituyentes. Ya tenemos 40 que están dados de dedazo, ¿sí?, y que hay un proceso en contra de esta resolución que es inconstitucional. Entonces, nosotros, la mayoría, no sabemos cómo fue esta acción de inconstitucionalidad. La ciudadanía no está debidamente informada. Como tú dices, debería haber un seguimiento y también que estuviéramos informados. He oído algunas voces que incluso están comentando, pues es, como ya lo comentó la compañera, es hacerle el juego ya lo instituido, ¿no?, a legitimar este proceso inconstitucional, que además está yendo así rapidísimo, ¿no? Entonces, sería muy importante para nosotros, para la ciudadanía, que se nos informara también cómo va esta acción de inconstitucionalidad y también sumarnos a ese repudio, ¿no?, de los 40 que ya fueron nombrados, designados de dedazo, ¿no? Entonces, sí, como que también tendríamos que hacer como esa contraparte también de no a la legitimidad de esos 40, ¿no?, que hasta incluso ya son como vacas sagradas, ¿no?, que son los, ¿cómo les llaman? Los notables, ¿no? ¿Y quién los eligió? Entonces sí me gustaría que se le dijera a la dirección de Morena, pues, ¿qué pasa con esta situación de ilegitimidad o inconstitucionalidad? ¿Quién más? Allá hay algo. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. En pocas ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar una presentación tan tallada y especificada de cuáles serían las propuestas y con algunos de los planteamientos fundamentales que tienen que ver con los cambios que quisiéramos que se operaran y sobre todo que queden en el documento constituyente que nos rija de aquí en adelante. Y esto me lleva a preguntarme si es que todos los candidatos propuestos por Morena
han hecho su trabajo. No lo dudo de maestros y de grandes académicos, no menciono nombres para no demeritar uno del otro, pero entonces pregunto, ¿cómo es posible que tú estés en el número 45 de la lista? Es así, ¿verdad? Y no haya la ventaja relativa de que básicamente se garantice que entren los más competentes. Esto lo digo por una cuestión muy concreta. En la campaña, en el trabajo que estamos haciendo, yo pertenezco a un comité de base de Morena, establecemos como objetivo duplicar la votación del año pasado, porque la votación del año pasado, de repetirse, nos daría solo 16 candidatos, 16 diputados de elección proporcional, de representación proporcional. Entonces, para poder tener al menos un candidato más, un diputado más, que permita que PRI, PAN, PRD no tengan la mayoría calificada, o sea, 2/3 partes, serían 66, nosotros deberíamos de tener o alcanzar 35. ¿Dónde está, en ese sentido, la oportunidad de que proyectos como el que nos presentas puedan realmente ser viables en función del lugar que ocupa una candidatura como la tuya? Pregunta, ¿cómo fue el proceso de elección y determinación de los lugares en la lista de Morena? Que para mí es un enigma. No tengo conocimiento de cuáles hayan sido los criterios y, sobre todo, quién tomó la decisión. ¿Alguien más? ¿Ya no? Ya te pedimos, les pedimos ahora sí que sean breves para que pueda dar alguna conclusión Irma, porque si seguimos ya no va a darle tiempo de hacer conclusión. Entonces, nada más, ¿vas a pasar? Buenas noches. Solo una pregunta. ¿Qué sabes de la nacionalización de la basílica? Gracias. ¿Nacionalización de qué? De la basílica. De la basílica. ¿Qué sabes? ¿Nada? No. ¿Nada? Ah, pues ahí les va. Ahí les va. No, pero no te extiendas, compañero, para que... Desde luego que no, padre. La mitad que tú te tardaste. ¿Qué pretende el gobierno al nacionalizar la basílica? Siendo que ella es la que nos dio la libertad, pues arrinconarla, ¿verdad? Ahora que está bonita la basílica, pues tomar lo que hay ahí rápido, ¿verdad? Bien. Bueno, miren, pues son varias preguntas, quizá no conteste a todas porque no sé cuál es el límite, las 9, ¿verdad? Es nuestro límite. Bueno, comentarles que efectivamente hay una preocupación central por lo que ustedes dicen de si ya se advierte que es un proyecto pues viciado, que de origen está violentando nuestros derechos y demás. Pues la Dirección Nacional de Morena decidió, o sea, nosotros estamos en un partido y los partidos son estructuras que todavía, bueno, Morena es una combinación entre movimiento y partido, pero en estos momentos de definiciones fundamentales está pesando la dinámica partido. Entonces, en un partido las estructuras pues son verticales. Hay cierta verticalidad, habría que ver cómo en Morena apostamos, trabajamos por un partido que donde se practique la democracia y también se construya de abajo hacia arriba. No, creo que la coyuntura nos obligó a respetar las decisiones que se tomaron. Pesan mucho las decisiones que pues sí, lo que Andrés Manuel con la Dirección Nacional y lo que va decidiendo. Miren, yo
la verdad es que me siento honrada de ser parte de esta lista. Lo importante es el proyecto. Nosotros nunca hemos trabajado por cargos, siempre hemos luchado, hemos aportado de nuestra bolsa y siempre lo vamos a seguir haciendo. No vamos a traicionar. Si ustedes ven, yo vivo en un departamento de 46 metros cuadrados, tengo un carrito 2001, no tengo, y he sido funcionaria pública. Y hemos mantenido como Andrés Manuel la coherencia, la honestidad, y así vamos a seguir. Y entonces, cuando uno está así en estos procesos, pues le trabaja y se disciplina, porque entiende que no son cuestiones de que yo quiero estar ahí o que me aferro a un cargo, no, sino es por delante los derechos y la ciudadanía. Entonces, en este momento la decisión de la Dirección Nacional se valoró seguramente y se dijo, aun cuando advertimos inequidades y no hay un equilibrio de poderes, porque el INE no tendría por qué estar organizando, el INE está legislando porque está tomando atribuciones que no le corresponden, está asumiendo una función materialmente legislativa al hacer lo que no está en el decreto, ellos lo están definiendo, es una violación a la Constitución Federal. Entonces, hay por donde se le vea, es posible jurídicamente atacar lo que está sucediendo. Se hizo, Morena lo hizo, no le está siguiendo el juego, pero también Morena valoró que si nosotros no participábamos era dejarle toda la cancha libre a los aliados del Pacto por México y es muy importante dejar claro que Morena es la primera fuerza de la ciudad y que no les vamos a dejar así como así lo que ellos quieren hacer. Tenemos que jalar, la Ciudad de México es la punta de lanza de lo que va a jalar al país. Es muy importante, lo que sucede en la Ciudad de México va a repercutir en el país. Entonces, a mí me parece que es una decisión, aún con esas cuestiones, no es hacerle el juego, para mí es una cuestión de consecuencia y no dejarle libre el terreno a los aliados del pacto, pensando en que estamos en miras al 18 y tenemos este trabajo que hacemos, aunque lo hagamos en 2-3 horas y vayamos y toquemos casa por casa y todo eso, estamos posicionando a Andrés Manuel. La campaña Ya no te dejes con la figura de Andrés Manuel, eso es lo que les está doliendo. Estamos dándoles en donde ellos, porque estamos donde ellos realmente le estamos metiendo cuña por abajo. Entonces, a mí me parece, compañeras, compañeros, que hay que disciplinarnos cuando se necesita. Entonces, si voy en el lugar 45 con todo mi, no puedo tener propuesta y sí, me gustaría tal vez haber estado en otro lugar, pero me disciplino, no estoy aspirando a ningún cargo y esto es honorífico y vamos a seguir en la lucha. ¿Que vamos a tener posibilidades de seguir colaborando? Sí, porque si me llaman a seguir con los que queden a instalar grupos de trabajo y donde podamos aportar en la redacción, lo vamos a hacer. No necesitamos tener ningún reconocimiento ni ningún cargo y para eso estamos trabajando. Vamos a seguir en este trabajo cotidiano y pues los que van a entrar, Julianita va a ser conforme a la lista. Los conforme van a donde nos alcance, ahora sí que hasta donde nos dé. El mejor escenario sería que entraran 34. No es justo, se van a disciplinar. Y sí, pero acuérdense que estamos porque priorizamos el interés colectivo sobre el individual, priorizamos el interés público sobre el individual. Entonces, cada quien se suma sin condicionamientos y aportando todo lo que más puede, y lo vamos a seguir haciendo hasta donde tope y vamos a hacerlo todos los días. No estamos aquí por cargos ni por reconocimientos ni por nada. Tenemos capacidad, sí, y como yo y otras compañeras, hombres y mujeres, los tenemos, y tal vez algunos, fíjense, muy valiosos y no están en la lista.
y también tienen que aportar. Pero ¿cuál fue la estrategia de Morena? Hacer una planilla muy diversa, donde hay compañeros, compañeras que nos van a jalar votos porque son figuras importantes. Esas personalidades no están haciendo el trabajo en la calle, lo están haciendo en los medios. Qué bueno, están haciendo lo que ellos saben hacer, lo que pueden hacer, y a otros nos tocará estar como soldaditos en el territorio y soldaditas, pero estamos muy bien, somos Adelitas y vamos a seguir en la lucha. Yo creo que eso les podría comentar, y creo que no nos desanimemos, compañeras, al contrario, es el momento de cerrar filas, y todos y todas vamos a demostrarle a esos mafiosos del Pacto por México que Morena es la opción, y que estamos convenciendo desde abajo a la ciudadanía para que vote por Morena, y no permitamos que se instalen más tiendas de autoservicio, megaproyectos, que se instale una oligarquía todavía más asentada en contra de nosotros, que nos violen nuestros derechos. Así que vamos con todo a ganar la Ciudad de México, porque podemos hacerlo. Gracias y buenas noches. Pues creo que fue una muy excelente presentación que nos hace Irma, y creo que también destapó muchas de las dudas y desconocimiento que tenemos, no nada más en cuanto a participación ciudadana, sino en cuanto a la propia ley, al propio concepto de un Estado y demás, ¿no? Porque, perdón, entre las cosas que habías dicho de por qué que quieren que no sea Estado, de que sea Estado, simplemente tiene que haber un lugar donde se pongan los poderes de la República, y en ese sentido no se puede desaparecer el Distrito Federal. Por eso no somos Estado, porque desafortunada o afortunadamente eligieron aquí el lugar donde tuvieran que estar los tres poderes, y si quisiéramos que se convirtiera en Estado, lo tendrían que cambiar a otro lado para que se convirtiera en el Distrito Federal. Es como en Estados Unidos el Washington DC, ¿no? O sea, que es un espacio territorial donde a fuerza tienen que existir los poderes. Entonces, eso hubiera sido otro planteamiento que se tenía que dar, y creo que eso lo desconocemos, o sea, hay muchas cosas que desconocemos. Entonces, yo propongo que todos los que estamos aquí invitemos a Irma a una próxima plática, no ahorita porque sabemos que no puedes, pero posteriormente del 5 de junio o de adelante, que hagamos una plática para hablar más sobre la ley de participación ciudadana, para hablar más de estos procesos de organización comunitarios a los cuales podemos acceder, incluso aun cuando no están determinados o que no estamos siguiendo al pie de la letra de la ley. Entonces creo que esa podría ser una buena propuesta, porque todos los que están aquí presentes yo sé que trabajan en diferentes medios, en diferentes comunidades, en diferentes procesos, y nos podría aportar mucho lo que Irma nos estuviera comunicando. ¿Qué les parece? Claro. Y bueno, nosotros nada más le diríamos a Irma que nos mantenga al tanto de cualquier cambio que se haga y apoyarla. Ella continuamente, diario, va a hacer visitas. Entonces yo los invito a que la gente que vive en la Cuauhtémoc la acompañe en los recorridos que está haciendo. Han dado en diferentes partes de la ciudad, entonces la podemos acompañar. Perdón, si de la ciudad es muy grande, no, es cierto, de la Cuauhtémoc quise decir. Entonces, pues los que quieran, pues nos podemos unir a acompañarla, ¿no? A algunos, en su Facebook, Irma Lara López, o la otra, ¿verdad? Política, así viene. Entonces, bueno, le damos un aplauso de muchísimas gracias por habernos acompañado. Y le procedemos a entregar un reconocimiento por parte de todos ustedes a Irma, que nos va a hacer favor de entregárselo, Gerardo. Muy bien, muchas gracias. Debo decir que es un honor que me hayan pedido que te lo entregue. Sí. Ciertamente por el momento que estamos pasando, es un momento crucial, es un momento histórico, pero sobre todo porque la exposición que tú haces, el trabajo que has hecho a lo largo de los años, etcétera, es un merecimiento el que tú tengas un reconocimiento como el que queremos entregarte en este momento.
que dice así: el Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento a Irma Lara López por su decidida defensa de los derechos de la ciudadanía y por su apoyo a la formación ciudadana mediante la conferencia Mujeres al Constituyente, la organización democrática desde abajo. Brújula Metropolitana, una mirada ciudadana a nuestra realidad. Muchas gracias. ¡Bravo!